Bien, veamos ahora en este ejemplo, bueno, cómo podemos utilizar todas estas definiciones que hemos visto de dos rectas paralelas cortados por una secante, que ya como vimos, bueno, se forman ocho ángulos que, bueno, que se relacionan de alguna manera de acuerdo con sus medidas. Y bueno, todas estas definiciones que hemos visto los podemos utilizar para, como en este caso, en este ejercicio, que solo nos dan una de las medidas. Entonces, a partir de eso y a partir de las definiciones que ya hemos visto, pues bueno, podemos encontrar todos los ángulos faltantes. Bien, en este caso vamos a hacerlo, si nos dicen que el ángulo Q vale 130 grados, pues vamos a partir de esto para encontrar los demás ángulos. Bien, quiero aclarar que esta forma en que lo vamos a hacer, vamos a desarrollarlo, no es la única manera en la que tendría que hacerlo. Entonces, cada uno puede buscar diferentes formas siempre y cuando cumpla con esas reglas o definiciones que hemos visto para llegar al mismo resultado. Bien, entonces, por ejemplo, si tomamos el ángulo Q que me dice que vale 130 grados, puedo observar, para empezar, por decir, ¿qué relación tiene Q con P? Estos dos ángulos, ¿cómo se relacionan? Pues lo que puedo observar es que son alternos internos. Y si son alternos internos, entonces sus medidas son iguales. Entonces, a partir de ahí, puedo decir que el ángulo P es igual a 130 grados. Esto, ¿quién me lo garantiza? Pues el hecho de que sea alterno interno de Q, del ángulo Q. Bien. Y ya tendría entonces aquí que este es también 130 grados. ¿Qué otro puedo observar? Si seguimos con el ángulo Q, ¿qué relación tiene el ángulo Q con el ángulo M? El ángulo Q y el ángulo M pues son ángulos correspondientes. Y si son correspondientes, entonces la medida de sus ángulos pues son iguales. Por lo tanto, el ángulo M pues también vale 130 grados, pero aquí es por ser correspondiente del ángulo Q también. Bien, y tendré aquí otro ángulo que es 130 grados, el ángulo M. Y ahora, ¿qué más podemos observar? Pues puedo observar que el ángulo Q y el ángulo O tienen una relación que se llama conjugados internos. Entonces, ¿cómo son la medida de cómo son sus ángulos en el caso de conjugado interno? Pues lo que vimos es que son suplementarios, es decir, la suma de estos dos ángulos es 180 grados. Por lo tanto, si este es 130, pues entonces el ángulo O va a ser igual de 50 grados, puesto que son conjugado interno del ángulo Q. Y bueno, esto es como vamos obteniendo pues cada uno de los ángulos faltantes. Ahora, si nos olvidamos un poquito del ángulo Q, veamos ahora qué sucede con el ángulo O, qué relación tiene con R. El ángulo O con el ángulo R pues son alternos internos. Y si son alternos internos, entonces las medidas son iguales. Por lo tanto, el ángulo R es igual a 50 grados también. Esto es por ser alterno interno con el ángulo O. Bien, entonces ya tenemos aquí que el ángulo R también vale 50 grados. ¿Qué sucede ahora? Por ejemplo, podría observar que el ángulo M, ¿cómo es con el ángulo T? El ángulo M con el ángulo T pues son alternos externos. Y si son alternos externos, pues la medida de sus ángulos son iguales también. Por lo tanto, el ángulo T podría decir que vale también 130 grados, puesto que es alterno externo de el ángulo M. Bien, ahí está.
Entonces este también es 130 grados. Y nos estaría faltando pues el ángulo S. Podría decir que el ángulo S, pues para usar las definiciones que hemos visto, pues el ángulo S con el ángulo O son correspondientes, ¿sí? Si son correspondientes, entonces el ángulo S también vale 50 grados, puesto que los correspondientes pues tienen también la misma medida. Entonces 50 grados, esto es por ser correspondiente con el ángulo O. Y bueno, ya tenemos este. Y nos falta el ángulo N, que bueno, ya teniendo, pues nos falta un solo ángulo, entonces pues hay varias opciones de dónde, por el cual definir. Yo voy a usar el ángulo S con el ángulo N, pues son alternos externos, por lo tanto el ángulo N también vale 50 grados. ¿Esto cuál es la condición? Porque es alterno, este también es 50 grados, puesto que es alterno externo con S. Pero así, bueno, pues es como vamos usando pues todas estas definiciones para llegar a cada uno de los resultados en cada ángulo faltante. Bien, espero que se haya entendido este ejercicio.